Bueno, en esta segunda parte voy a interrumpir la cámara, comparto la pantalla. Entonces habíamos quedado en esa alimentación enteral. En la alimentación enteral, entonces existen una serie de fórmulas o complementos eh, que en Colombia afortunadamente pues ya está cambiando antiguamente, pero todavía se le sigue llamando así tanto entre pacientes como en clínicos, en llamarles a este tipo de compuestos como las leches. En realidad son fórmulas, ¿cierto? Que tienen todos los nutrientes que necesita el bebé en desarrollo y que tiene la restricción del metabolito en la vía en la que está implicada el defecto del paciente. Aquí traigo pues un ejemplo, hay una gran gama. Cabe resaltar que pues este es simplemente un ejemplo. Pues yo no recibo ninguna remuneración de ninguna de estas farmacéuticas ni me interesa pues promocionar alguna en especial. Pero en el mercado existen varios tipos de estas presentaciones, unas con mejores ventajas que las otras, algunas por su presentación, otras por lo que incluyen, otras por el palataje que se tiene. Es muy complicado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las aminoacidopatías y las acidurías orgánicas, porque dependiendo del aminoácido que esté en cuestión, que se debe restringir, entonces pues eso le da muy mal palataje al medicamento, a la fórmula, incluso también a algunos medicamentos. Entonces esto es un tema complicado, es un tema arduo de hablar y discutir. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que posibilidades están en el lugar donde estemos tratando a nuestro pequeño, que puede ser desde una ciudad o desde un lugar donde haya diferentes ofertas hasta lugares como en la periferia, en los territorios donde ni siquiera hay acceso a eso. También hay que hablar de que este tipo de fórmulas o complementos nutricionales realmente son costosos. Cada tarrito de estos puede valer 600, 800, pues eso va a depender de la enfermedad, de la disposición que haya en nuestro país. Y también algunos de ellos no tienen todas las presentaciones, es decir, están para ciertas edades. Entonces, esta alimentación parenteral, ¿cierto? Va a incluir estas fórmulas. Obviamente, pues va a depender de la enfermedad. Aquí los ejemplos que tenemos aquí, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿cierto? Tenemos entonces, por ejemplo, para las galactosas o para la acidemia metilmalónica o propiónica o para las tirosinemias o para las enfermedades del defecto de la urea, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos para la enfermedad de jarabe de arce. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de jarabe de arce, como están implicados 3 aminoácidos, pero el bebé está en crecimiento y desarrollo, y esos aminoácidos son tan importantes, entonces, pues, obviamente hay que darles un poco menos de, porque leucina, valina y isoleucina, pero el problema más grande es con la leucina, con los derivados de la leucina. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Entonces vienen en diferentes concentraciones esos 3 aminoácidos. También
existen otro tipo de medicamentos complementos alimenticios. Y quiero hablar especialmente que el aceite de Lorenzo se da para la leucodistrofia. Por ejemplo, en Colombia, aquí, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la enfermedad, ¿cierto? Pero este aceite de Lorenzo, pues hay un grupo de científicos que dicen, no, eso no sirve para nada. Otros dicen que sí. ¿Qué se sabe? ¿Qué nos dice la literatura? Es decir, sí se ha visto que en el momento en que el paciente empieza a tomar el aceite, ¿cierto? Ese aceite enlentece la aparición de las manifestaciones clínicas. No cura la enfermedad ni la quita, pero sí mejora la calidad de vida y el pronóstico de vida. Sin embargo, en Colombia no se puede conseguir ese aceite, porque ese aceite está como si fuera un aceite de cocina, como un alimento. Entonces no se puede medicar. Es muy complicado. También existen otros productos como estos, que son sustitutos de harina, ¿cierto? Existen incluso en muchos países tienen libros y dietas especiales, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando es con restricción de cierta proteína o de ciertos carbohidratos, entonces venden una serie de ofertas, ¿cierto? Que pueden permitir pues que la vida del niño sea lo más normal posible, y de otro lado pues que se le vaya educando en las restricciones que tiene. Incluso pues se venden, por ejemplo, una serie de juguitos y de mermeladas, ¿cierto? Que están protegiendo eso. Bien, ahí se los dejo pues como para que miren. A continuación vamos a ver como todo esto anterior que vimos con unos ejemplos, con algunas enfermedades como ejemplo, para ver cómo se hace el tratamiento. Obviamente que en cada enfermedad pues vamos a mencionar el tratamiento, pero aquí lo que se quiere mostrar en esta clase es que el tratamiento es un tratamiento integral. Porque cuando hablamos del tratamiento a veces solo creemos que es en el medicamento específico, ¿cierto? No, en los errores innatos del metabolismo es muy importante tanto la alimentación como el estilo de vida. Porque, por ejemplo, en algunas enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de los carbohidratos, pues al niño no se le puede restringir, o al paciente que tenga actividad física, pero entonces hay que hacer un manejo de esas calorías antes, durante y después del ejercicio. Bien. En los niños, sobre todo en los niños, como están en crecimiento y desarrollo, entonces hay que tener mucho cuidado con las restricciones. Entonces siempre hay que estar pensando cuál es la ruta o vía que está afectada. Aquí vamos a traer como casos muy específicos, muy ilustrativos de lo que quiere decir que respondan al sustrato o no. Es decir, recuerden que la mayoría de estas enfermedades están por deficiencia de alguna enzima. Es decir, la enzima sea que total o parcialmente está deficiente. Generalmente cuando es total es incompatible con la vida y se mueren. Pero cuando es parcial puede ser por muchas razones. Puede ser que la enzima no funcione bien, que la variante genética puede estar en el punto donde se une al sustrato. Pueden haber una serie, desde el punto de vista bioquímico, muchas características que lo pueden dar. Por eso es muy importante
tener en cuenta, además del tratamiento, ¿cierto? Ver cuál es la suplementación y dieta para tener el equilibrio de la hemostasis. Uno de los ejemplos más ilustrativos es entonces la hiperfenilalanemia o la fenilcetonuria. Esta es una enfermedad que tiene que ver con la vía de la fenilalanina. Recordemos que la fenilalanina es un aminoácido esencial y que la fenilalanina hidrolasa convierte esa fenilalanina en tirosina. Por lo tanto, si está deficiente la fenilalanina hidrolasa, que es lo que produce la fenilcetonuria, ojo, cuando esta está deficiente, o puede ser porque está deficiente una de las enzimas que tiene que ver con la coenzima. La fenilalanina hidrolasa necesita biopterina. Entonces, a veces es la biopterina reductasa la que está deficiente, que no produce fenilcetonuria, pero sí puede producir hiperfenilalanemia o en los heterocigotos. En todo caso, esa vía va a estar interrumpida por esto, entonces obviamente que hay que tener en cuenta que no vaya a haber también, si se restringe la fenilalanina, pues también se va a restringir la tirosina. O constitutivamente la fenilalanina, como está interrumpida la vía, entonces va a tener una disminución de la fenilalanina. Por eso en el tratamiento nutricional, ¿cierto? Se debe incluir tanto se debe procurar la disminución de la fenilalanina, pero aumentar la tirosina. Y es la tirosina en letras. Por eso la suplementación en la dieta es con la tirosina. El resto de aminoácidos puede hacer. Hay otra cosa muy importante que vamos a ver durante las clases, y es que eso lo vemos en las aminoacidopatías. Nosotros tenemos un transportador en el cerebro que es el LTA, ¿cierto? Entonces, por ese transportador pasan todos los aminoácidos. Entonces, cuando hay más de un aminoácido que de otro, pasa más ese aminoácido que el resto de los aminoácidos. Por ejemplo, en la que estamos hablando, que es la fenilcetonuria, hay más fenilalanina que los otros aminoácidos. Entonces, por ese transportador pasa la fenilalanina y va a impedir el paso regular de los otros aminoácidos. Y todos esos otros aminoácidos se requieren para muchas cosas, para crear neurotransmisores, para crear muchas moléculas, para el crecimiento neuronal, etc. Entonces, por eso hay que tener esa homeostasis. Igualmente lo tenemos aquí, por ejemplo, en las tirosinemias. Toda esta vía es la misma, es decir, por la fenilalanina. En esa vía de la fenilalanina hay 5 enfermedades: 3 tirosinemias, la alcaptonuria y la fenilalanina. Entonces hay que tener en cuenta como el punto donde está específica. Claramente se ve aquí entre estas dos, entre la tirosinemia tipo 1 y 2, ¿cierto? Fíjese que aquí en la 1 tenemos que disminuir, en todas tenemos que disminuir la fenilalanina, pero en una hay que aumentarla y en otra hay que disminuirla. Entonces, fíjese que en la 1 vamos a tener un medicamento, porque en el caso de este tipo de tirosinemia, el problema es que es decir, como está interrumpida la vía, se crean otros subproductos que son supremamente hepatorrenales y pues dañan el hígado y el riñón. Y por eso lo que se hace es que se da la nitisinona, que es la NTSB, para evitar eso. Eso lo vamos viendo después. Tenemos aquí, por ejemplo, pero en la tirosinemia tipo 2 no hay que dar ninguna suplementación, porque simplemente en el tratamiento nutricional lo que hay es que enlentecer la vía, entonces hay que disminuir la fenilalanina y la tirosina. Bien, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de jarabe de Arce, esta es la sigla en inglés de enfermedad de orina con olor a jarabe, sirup, de Maple. Maple es Arce, enfermedad con olor a orina de jarabe de Arce. Entonces, aquí ese es un complejo enzimático,
y ese complejo enzimático es para los 3 aminoácidos, que es valina, isoleucina y leucina. El problema es que el metabolismo, unos metabolitos intermediarios en ese catabolismo de la leucina son supremamente tóxicos y dañinos. Entonces, por eso hay que restringir sobre todo la leucina. Los otros dos no son tan nocivos y como el pues no son tan, no tienen el catabolismo tan con metabolitos intermediarios tan tóxicos y tan dañinos como los de como la isoleucina. Entonces, por eso hay que disminuirla. Pero además de eso, el complejo funciona con tiamina, o sea, vitamina B1. Entonces hay que suplementar la tiamina y este aminoácido. En las acidurias, eso va a depender de la aciduria, ya sea isovalérica, butírica, metilmalónica, hay que disminuir el aminoácido en correspondencia. Ahora, como vamos a ver más adelante, las acidemias orgánicas están relacionadas con el metabolismo también de los ácidos, es una desviación de los ácidos grasos, entonces a veces hay que suplementarles con L-carnitina y con algunos o aminoácidos como la glicina o por ejemplo aquí el ácido pantoténico, por lo que requiere la enzima. Tenemos otra, por ejemplo, la otra vía que es por la vía de la metionina, que es la homocisteinuria. Esa homocisteinuria, por ejemplo, se sabe que en esta enfermedad sí se sabe lo que se llaman los respondedores o no respondedores a la vitamina B6 o al piridoxalfosfato. Recuerde que la piridoxina es el sustrato para formar el piridoxalfosfato, o sea, la piridoxina. Bien. Bueno, y aquí existen pues otros ejemplos, como es el caso de los carbohidratos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en las galactosemias hay que eliminar entonces la galactosa. Entonces, pues obviamente hay una restricción de todos los lácteos. Entonces, como el niño está en crecimiento y desarrollo, hay que darle alimentos cuando ya esté comiendo alimentos común y corriente, o en su defecto suplementación con calcio. O tenemos, por ejemplo, en las glucogenosis, o tenemos, por ejemplo, en la de los lípidos, ¿cierto? Que dependiendo la vía que esté alterada, entonces hay que o disminuirle o los lípidos o el carbohidrato y ver cuáles son los suplementos. En resumen de esto, pues entonces es que hay que tener muy claro, ¿cierto? Cómo va a ser la respuesta de ese error innato del metabolismo a la restricción que se vaya a hacer. Cuando se restringe un aminoácido, cuáles hay que suplementar o cuáles hay que quitar. Vamos entonces a ver un ejemplo que es muy ilustrativo. Esta es entonces la enfermedad con orina de dolor a jarabe de arce. Esto volvemos y lo vemos cuando veamos por allá la enfermedad. Pero eso lo tiene que ir sabiendo usted. Entonces, resulta que este aminoácido, esta enfermedad está implicado 3 aminoácidos, que son estos 3 se llaman aminoácidos ramificados, ¿cierto? Que son la leucina, isoleucina o valina. Algunos para aprendérselo, la mnemotecnia es VIL, valina, isoleucina y leucina, ¿cierto? Entonces, el problema es que existe un multímero, ¿cierto? Que es el que va a metabolizar, a catabolizar estos 3 aminoácidos. Pero como está interrumpido, entonces se van a acumular estos aminoácidos y algunos cetoácidos, en especial los intermediarios de la leucina, que son los más tóxicos. Pero hablando de los aminoácidos, por ejemplo, en esta enfermedad, como está interrumpida la vía, entonces se van a aumentar la leucina, la isoleucina y la valina. Aquí está entonces lo que es ¿qué ocurre? Por ejemplo, eso es para esta enfermedad,
pero esto ocurre para las otras enfermedades que tienen que ver con los aminoácidos. Entonces, nosotros tenemos en la barrera hematoencefálica, hay un transportador que se llama el transportador de L-aminoácidos 1, por eso se llama LAT1. Por este transportador pasan todos los aminoácidos, todos los ramificados, los aromas, todos los aminoácidos pasan por acá, pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando hay más de un aminoácido, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, que es la enfermedad de Jarabe de Arce, ¿cierto? Entonces está aumentada la leucina, la valina, la isoleucina y en especial la isohonorleucina, que es esta de acá, ¿cierto? Están altamente concentrados, entonces no pueden pasar el resto de los aminoácidos. Y esos aminoácidos son muy importantes para muchas razones, que eso después lo vemos en detalle, ¿cierto? Para producir, por ejemplo, neurotransmisores, para el crecimiento y desarrollo de la neurona, del astrocito. Entonces, todos esos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos esenciales. Recuerde usted que nosotros tenemos 20 aminoácidos con código genético, 10 de ellos son esenciales. ¿Qué significa eso? Que necesitamos consumirlos en la dieta. Por eso tiene todo ese daño cerebral, ¿cierto? Porque hay una detención en el crecimiento y hay un problema en la producción de muchos neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, la serotonina, etc. Esa es la razón. Por esa razón, en los tratamientos, como vimos ahorita, que había uno que decía solo con restricción de leucina, tiene menos que lo que tendría una proteína normal en valina e isoleucina, pero tiene una restricción total de la leucina o en muy baja concentración, porque la leucina, valina y isoleucina también es un aminoácido esencial. Entonces, por eso hay que tener esto en cuenta para la terapia. En este caso tenemos, este es un niño con esta enfermedad de orina de Jarabe de Arce, ¿cierto? Inicialmente, como lo vimos ahorita en el protocolo, está la terapia nutricional intensiva, ¿cierto? Donde necesitamos que el niño se vuelva a compensar, que mantengamos el peso, tener en cuenta que el niño está en crecimiento y desarrollo. Entonces lo que hay que hacer es compensar al niño. Entonces ya vimos que el objetivo número 1 es disminuir la leucina, hay que mantener la valina y la isoleucina, tenemos que hacer que el niño siga ganando de peso y evitar la hiponatremia. Ese es el objetivo de la terapia intensiva nutricional. Entonces, para eso, pues obviamente hay que suspender toda la proteína oral y enteral para compensar. Se le da nutrición parenteral que incluye entonces los lípidos, porque necesitamos calorías, los carbohidratos, necesitamos aminoácidos, obviamente la isoleucina y valina, porque él está en crecimiento y desarrollo, y necesitamos que, por ejemplo, la glutamina y alanina esté muy importante, porque la glutamina nos va a ayudar a eliminar todos esos excesos de nitrógeno. Acuérdense que es un aminoácido de dos grupos amino, entonces nos va a ayudar a ese flujo nitrogenado, eso lo veremos después en más detalle, y la alanina, que tiene que ver con esa producción que se convierta en glucosa. Una vez nuestro pequeño ha salido del cuidado intensivo, hay que llevarlo hacia una nutrición o una terapia nutricional restrictiva, pero crónica. Estos niños y adultos, porque hasta el día que se muera tienen que tener restricción nutricional. Entonces, obviamente la dieta va a estar restringida, sobre todo a los alimentos, sobre todo hacia la leucina. Obviamente, como es con aminoácidos, entonces todos los alimentos de origen
animal tiene que estar restringidos, se les dan las fórmulas, o sea, los tarritos que les mostré ahora, ¿cierto? Que no tengan ese valina, isoleucina y leucina, o que esté controlada, y sobre todo estos ya cuando están grandecitos, cuando están en crecimiento y desarrollo es un poquito más complejo, pero es una fórmula que ellos tienen que tomar siempre. Y obviamente hay que estar midiendo, bueno, los 3 aminoácidos, pero colocar especial atención a la leucina. Hay que procurar que esa leucina no se nos suba. ¿Para qué eso? Porque usted va a estar monitoreando, bajando o subiendo la cantidad de leucina. ¿Y eso por qué? Porque recuerde que el niño está en crecimiento y desarrollo. Entonces eso sube y baja. Cuando hay recambio proteico, ¿por qué? Por una fiebre, una infección, el crecimiento, las vacunas. Todo esto son situaciones metabólicas que van a hacer un recambio metabólico y que pueden descompensar al paciente, y entonces tenga que ir a esa terapia pues de urgencia, ¿cierto? Y modificarse la terapia nutricional crónica, sobre todo cuando están en crecimiento. Bien, obviamente cuando están recién nacidos, como lo vimos ahorita en la foto, hay que introducir la leche materna. Entonces esa leche materna se hace por diluciones. Y ya cuando están comiendo alimento fuera de la leche materna, o sea que le empiezan a dar sus fruticas, sus verduras y sus cereales, entonces hay que, junto con la nutricionista, hacer el cálculo de estos alimentos. Bueno, aquí es el ejemplo. ¿Por qué? Son niños, mire, que tienen enfermedad de Jareb. Esta es la doctora Verónica Cornejo, ¿cierto? Mire, estos niños, por eso estudio, adoro dar esta clase, porque solo con la restricción alimenticia hizo posible que estas personas fueran personas común y corrientes, normales, profesionales, felices, ¿cierto? O sea que sí se puede. Yo los invito a que se sensibilicen por esto. Bien, vamos a pasar entonces, digamos, en la corrección de ese desbalance electrolítico. Entonces, es lo que tiene que ver con el estímulo del bloqueo metabólico. ¿Cuál es el bloqueo metabólico? Habíamos visto que generalmente es una deficiencia de una enzima, y que muchas de esas enzimas tienen coenzimas y cofactores. En unos están descritos y se saben, o en otros simplemente se les da, como es el caso de Colombia. Por ejemplo, en los países desarrollados, entonces a los niños les dan les hacen su caracterización y les dan entonces si son respondedores o no respondedores a la vitamina en cuestión. Es decir, a la enzima que está deficiente le hacen la caracterización para saber si responden o no responden a la coenzima de la enzima, y entonces que eso pues sería ideal y maravilloso. Pero en países como los nuestros, y esto se los digo por narraciones orales que me dicen los pediatras, neuropediatras, que tratan mucho este tipo de cosas, y es que en Colombia, por ejemplo, se sabe que en la hiperlicinemia no cetósica, en la homocisteínuria, en la enfermedad de Jarabe de Arce, ¿cierto? Hay muchas que se sabe que hay los respondedores y no respondedores a la coenzima. Aquí a todos por igual, porque no hay cómo caracterizarlo. O sea, que a todo niño que tenga estas enfermedades se les da la suplementación, el estímulo del bloqueo. Acuérdense que el bloqueo, como es enzima y no sabemos cuál parte de la enzima es la que está dañada, entonces por eso se le dan megadosis de ese suplemento.
He aquí entonces el ejemplo de esas megadosis de vitaminas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se les da las coenzimas, ¿cuáles? Entonces la vitamina B12, que es la cobalamina, la piridoxina, que va a dar el PLP, piridoxalfosfato, la tiamina, T1, que da la pirofosfato de tiamina, la tetrahidropterina o biopterina, que nos va a dar el BH4, ¿cierto? Lo que dijimos ahorita de la fenilcetonuria, bueno, ya voy a hablar. Bueno, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí en esta enfermedad que es la aciduria metilmalónica, que puede ser por deficiencia de cobalamina, ¿cierto? Entonces, obviamente, la enzima que está alterada es la cobalamina reductasa o la adenosiltransferasa, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, como lo vamos a ver ahorita, entonces se le da la vitamina B12. Pero como nosotros solo sabemos, muchas veces detectamos, sí, tiene una acidemia metilmalónica, pero en qué punto no lo sabemos, entonces se le da la cobalamina. O en la homocisteinuria. Entonces la homocisteinuria es la deficiencia de beta-cistationina sintetasa. Esta enzima necesita como cofactor piridoxalfosfato, o sea, vitamina B6. También se ha visto, aunque no se conoce muy bien, pero se ha visto que hay buenas respuestas a la betaína. Entonces, en Colombia a todos los niños se les da piridoxina y betaína. Yo, en una investigación que hice de homocisteína, yo misma vi niños que respondían o no respondían. Unos respondían y otros no. Pero hay que dársela, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, para la enfermedad de jarabe de arce. Que es el clásico, pues, por ejemplo, hay una enfermedad que es, en la fenilcetonuria está la clásica y la no clásica. La no clásica es por deficiencia de dihidropterina reductasa o biopterina reductasa, BH2 reductasa, que convierte el BH2 en BH4. Entonces, esa coenzima la necesita la fenilalanina hidrolasa para funcionar. Entonces, la fenilalanina está buena, pero esto que produce la coenzima está deficiente. Entonces, eso lo que nos va a dar es un aumento, va a dar una hiperfenilalanemia. Entonces, simplemente se le da el cofactor, la biopterina, y se soluciona el problema. Bueno, y así sucesivamente. Veamos aquí el ejemplo in situ del metabolismo del ácido metilmalónico. Entonces sabemos que en el ácido metilmalónico, ¿cierto? Es decir, el catabolismo de algunos aminoácidos como esto, isoleucina, metionina, treonina, valina, fíjense que estos son aminoácidos esenciales, o aminoácidos de cadena impar, ¿cierto? Entonces, producto de este catabolismo se produce esto que es el propionil, coenzima A. Normalmente, entonces, eso se metaboliza hasta que se convierte en succinil, coenzima A. Pero dependiendo donde esté bloqueado, es decir, puede ser por esta vía, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la cianocobalamina reductasa convierte esto en otro compuesto que esta sería pues la deficiencia de CBLA, que es cianocobalamina A, que es la reductasa, o la B, que es la adenosiltransferasa, que lo que nos va a producir es la adocobalamina. Eso no importa el detalle, pero es para hacerme entender. No se tiene que saber usted eso. Entonces, puede ser que la deficiencia esté por este lado, o por este, ¿cierto? O por acá, depende. Aquí estamos un ejemplo de la acidemia metilmalónica. Entonces, el problema es que como está detenida la vía, que muchas veces puede ser por esta vía donde tiene que ver con la vitamina B12, entonces se produce la acidemia o se produce ácido metilmalónico y por tanto acidemia metilmalónica. Entonces lo que se hace es que se da el suplemento de la vitamina. Entonces, aquí vemos, ¿cierto? Como la deficiencia está allí, entonces hay que darle la suplementación con vitamina, pero como no, puede ser que sepamos o no sepamos, si el problema es con en los ácidos grasos de cadena impar, por eso hay que darle tanto la suplementación con vitamina B12 como con L-carnitina. Pero también sabemos que
le damos la L-carnitina, ¿cierto? Y eso también va a depender si son respondedores o no. Ya sabemos que nosotros en nuestro país lo damos de todas maneras porque no tenemos cómo caracterizarlos. De hecho, muchas veces los niños dándoles la L-carnitina y la vitamina B12, entonces, o la cianocobalamina, vemos que responde muy bien. Es el caso, aquí tenemos los casos que tienen que ver con la fenilalanina. Entonces, por ejemplo, tenemos la fenilalanina clásica, que es porque está deficiente esta enzima. Entonces aquí hay que hacer una restricción, no hay nada que hacer. Hay que interrumpir, disminuir la fenilalanina, y como la vía sigue por acá hay que darle tirosina. Hasta ahí muy bien, ya lo habíamos visto. Tanto en la fenilcetonuria clásica, que es esta, o por esta que es de la dihidropterina reductasa, ¿cierto? Entonces hay que hacer una inhibición o restricción de alimentos. Pero es diferente cuando es por la fenilalanina hidrolasa, o sea, la clásica, que cuando es por la dihidropterina reductasa, porque aquí simplemente se le da la coenzima y punto. Es decir, se le da la tetrabiopterina. Bien, la biopterina, que es esta. Entonces, básicamente, al niño se le va a dar esa suplementación y ese medicamento para la coenzima que está afectada. Entonces, los niños que tienen la fenilcetonuria clásica, lógicamente tienen algunos alimentos, y casi que tanto los alimentos que están en rojito como en amarillo hay que restringirlos porque los puedes compensar, ¿cierto? ¿Cómo no? Sino a diferencia de los que tienen esta que es la fenilcetonuria o la hiperfenilalanemia, o sea, la fenilcetonuria no clásica, como llama, para evitar que haya ese acúmulo de fenilalanina que es tan neurotóxica. Aquí vemos estos niños, después de que se les ha dado el tratamiento con la BH4 tetrabiopterina, ¿cierto? Hacen que los niños sean niños completamente bien, sanos, ¿cierto? Que no tienen una dieta tan restrictiva. Aquí vemos este artículo que es muy interesante. Obviamente esto va a ir dependiendo del crecimiento y desarrollo, siempre midiendo los niveles de fenilalanina y irlos reduciendo. Bien, vamos a pasar ahora a otra parte de esa corrección de ese desbalance electrolítico, porque hay una deficiencia de una de nuestras enzimas del metabolismo, y es la suplementación del producto déficit. Recuerden que habíamos dicho que cuando está bloqueada la vía, dependiendo la vía, a veces hace deficiencia, a veces hace acumulación, o a veces hace acumulación de productos tóxicos, o a veces hace que nos falten otros metabolitos. Entonces vamos a ver la suplementación del déficit. Mire que es un poquito parecido como lo habíamos visto. Las tablas son un poquito parecidas. Porque eso lo pregunto en el examen. Bueno, entonces miremos acá. Entonces, ¿cuál es el producto final? ¿Cierto? Entonces, recuerde lo que estamos acá en la suplementación. Es decir, fíjese, se me olvidó decirles algo aquí. Acuerde que en el tratamiento usted tiene que tener varios frentes al mismo tiempo. O sea, casi que estos cuatro puntos tienen que ir al mismo tiempo. O sea, usted tiene que evitar la acumulación, tiene que estimular el bloqueo, tiene que suplementar lo que hace falta y tiene que tratar de compensar esa alteración que hay. Entonces, miremos acá. Aquí hay algunos ejemplos. Son los ejemplos más representativos.
Pues es que el caso de la fenilce, estos que están aquí realmente son, entre otras que son pues como de las enfermedades más frecuentes, pero que son muy ilustrativas para entenderlo desde el punto de vista metabólico. Entonces, igualmente, ¿qué sucede? Voy a devolverme porque pues yo me lo sé, pero para ustedes es un poquito difícil. Tenemos la fenilcetonuria. ¿Cuál es la clásica? ¿Cuál es la enzima que está deficiente? La fenilalanina hidrolasa. Esa es la enzima diferente. Pero para es decir, en la suplementación hay que tener en cuenta cuáles son esos productos que pueden estar deficientes. Me voy a devolver para hacerme entender. Miren aquí la vía. Tenemos la fenilalanina. Este es un aminoácido esencial. Lo tenemos que consumir en la dieta. Entonces aquí está la enzima que está deficiente. ¿Qué va a suceder? Pues que se acumula la fenilalanina, pero que en condiciones normales esa fenilalanina se va a convertir en tirosina y por lo tanto si esto está interrumpido, entonces también vamos a tener deficiencia de tirosina. ¿Sí? Entonces, vuelvo ahí. Entonces, por esa razón hay que restringir, como ya lo vimos en el otro punto, la fenilalanina, pero hay que suplementar la tirosina, porque el objetivo es que siga todo el resto de la vida. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Creo que después de estas traigo como ejemplo la fenilalanina y la homocisteinuria. Por ejemplo, en el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, entonces, vamos a tener, dependiendo la vida, en el metabolismo de la urea, ¿cierto? Es un ciclo, ¿cierto? Hay unos que son vía, o sea, entra un producto y sale uno final, pero hay unos en que los mismos productos que se hacen en la vía se vuelven a tomar, como es en el caso del ciclo de la urea. Entonces, dependiendo la enzima, aquí tenemos entonces, por ejemplo, la arginine-succinato sintasa, la arginine-succinato liasa, ¿cierto? Aquí esta enzima va a necesitar que haya un suplemento de arginina. Ahorita vamos a ver por qué es importante. O cuando están en estas dos, que son las más frecuentes y que están a nivel mitocondrial, ¿cierto? Son enfermedades mitocondriales, la carbamoilfosfatosintasa y la ornitiltranscarbamoilasa. Entonces necesitamos dar suplemento de citrulina. Ya vamos a ver por qué. Bien, miremos aquí en el ciclo de la urea. Entonces, esta es una representación del ciclo de la urea. Pongan mucha atención a esto lo pregunto en el examen. Esto es algo que les va a pasar. Aquí el caso es para el ciclo de la urea. Pero en general, para toda enfermedad que haga una hiperamonemia, vamos a ver que se hace el siguiente procedimiento después de esta diapositiva. Entonces, recordemos el ciclo de la urea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener unas reacciones que son mitocondriales, como es la CPS1, carbamoilfosfato sintasa 1 y la ornitintranscarbamoilasa. Esto va a producir entonces citrulina. Cuando va a salir entonces esa citrulina lo hacemos por un transportador que se llama ORNT1, que es un intercambiador. Sale una citrulina, entra una ornitina. Por esa razón es que le vamos a dar como suplemento la citrulina. Recuerde usted que el ciclo de la urea es un ciclo muy importante porque es el ciclo que desarrolló la evolución para eliminar los excesos de ion amonio. ¿Y dónde están los excesos de nitrógeno? De nitrógeno, en los grupos aminos, por ejemplo. ¿Y de dónde vienen los grupos aminos? De los aminoácidos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Va a depender dónde está. Vimos entonces cuando están en la CPS1 y la OTC, entonces por eso hay que darle citrulina para fomentar esto. De otro lado vimos que, por ejemplo, cuando hay deficiencia del arginine-succinato sintasa o el arginine-succinato liasa,
aquí en esta vía es donde se produce arginina. Entonces, si está deficiente estas dos enzimas, se va a convertir la arginina en un aminoácido esencial. Por eso es que hay unos aminoácidos que se llaman esenciales y otros semiesenciales. Porque cuando se para la vía se convierte en esencial. Ya hemos visto dos, la tirosina y la arginina. Por eso, cuando esté interrumpido acá, hay que dar suplementación de arginina. Listo. Bien. Pero, ¿qué sucede? Que cuando esta vía, no importa cuál, obviamente estas son más graves, más devastadoras, producen más hiperamonemia, pues obviamente pues hay que ponerle atención. Pero en general, bueno, recuerden que nosotros tenemos estas dos especies, ion amonio y amoníaco. O sea, ion amonio es NH4+, y amoníaco es NH3. Nosotros tenemos de los dos, pero por el pK de la sangre, ¿cierto? La especie dominante, la que más tenemos, es el ion amonio. Por cada 9 moléculas de ion amonio, tenemos una de amoníaco. Ojo, esto pues es aquí arriba, solo que por su importancia yo lo puse así. ¿Listo? Pero esto pues es aquí superíndice. Bien. Entonces, cuando usted tiene hiperamonemia, usted ahí no le importa qué enfermedad tiene, porque el amonio es supremamente neurotóxico y devastador. Entonces usted lo que tiene es que mejorar y superar esa hiperamonemia como de lugar. Entonces, por esa razón, usted tiene que hacer tratamiento en dos frentes. Mire que aquí lo dice muy bien, tratamiento y preparación para la diálisis. Este valor va a depender del lugar donde usted trabaje. Cada institución tiene su protocolo, ¿cierto? Hay unos que es mayor de 200, otros de 220, otros de 250, ¿cierto? Pero lo máximo, pues, cuando es mayor de 250 microlitros por litro, usted tiene que empezar el tratamiento. Y tiene que pensar, como de todas maneras usted está haciendo un tratamiento que le va a ayudar a que salga ese amonio, un tratamiento farmacológico, usted tiene que pensar que el metabolismo tiene una cinética. Entonces a veces no va a ser suficiente. Si eso no baja, usted tiene que pasar a la parte mecánica, ya no química con medicamentos, sino mecánica. Y es a través de la diálisis o plasmaféresis, que ahorita se me olvidó la palabra, plasmaféresis. ¿Cuál es el objetivo de esa parte mecánica? Quitar ese metabolito que está haciendo la toxicidad. Entonces tenemos que usted le da el tratamiento. Ya ahorita miramos el tratamiento. Entonces, si le baja menos de 250 micromol por litro, entonces usted puede continuar con ese tratamiento. Pero si usted a las 2 horas repite y aumentó o sigue igual, tiene que dar la diálisis. Bueno, ya esto aquí lo expliqué. Bueno, no, una cosa importante. Entonces, por ejemplo, aquí vimos que habían estas dos, ¿cierto? Que usted le tiene que dar en la suplementación, le tiene que dar arginina. Pero también le puede dar otros estimulantes. Uno, por un lado, está, o sea, otros aminoácidos. La glutamina, que le va a ayudar, como vamos a ver más adelante, para que haya ese flujo de nitrógeno, porque aquí se está acumulando en forma de ion amonio o amoníaco. Y por otro lado, aminoácidos, ¿cierto?, que le permitan mantener esa homeostasis calórica. Entonces, en esa suplementación, usted, dependiendo la enzima, aquí estamos viendo el ejemplo del ciclo de la urea, entonces usted tiene que suplementar
con arginina, la R es arginina, ¿cierto? Pero tiene que darle también por otro lado la parte calórica, o sea, la carnitina, ¿cierto? Porque usted está haciendo una restricción porque está en una crisis aguda con una hiperamonemia, entonces usted tiene que quitar inmediatamente, como ya habíamos visto, hacer una restricción de proteína, ¿cierto? Y tiene que dar entonces la citrulina, ya vimos, porque esa citrulina es el que da donde está el intercambiador, cambia una de citrulina por una de ornitina. Tenemos el carbamilglutamato, me voy a devolver un poquito a ver, el carbamilglutamato, que es N-acetil glutamato, resulta que este N-acetilglutamato sintasa, el carbaglu, resulta que se sabe que ese N-acetilglutamato ayuda a que funcione mejor esta carbamoilfosfato sintasa. Entonces, si bien el medicamento es hecho para cuando hay deficiencia de esa N-acetilglutamato sintasa, se ha visto que en pacientes con CPS1 y OTC mejora. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que es costoso, bueno, y tiene otra serie de cosas, pero yo siempre digo que a estos niños hay que darles de todo a ver qué les funciona mejor. Obviamente el citrato, pues, por la parte del ciclo de Krebs, y la creatinina, pues, para ayudarlos. Miremos ahora la parte del tratamiento terapéutico farmacológico. Entonces, afortunadamente, cuando yo empecé aquí en Medellín, solamente se daba, por ejemplo, el benzoato de sodio. Afortunadamente eso ya ha cambiado porque hay que darle los dos medicamentos, es decir, hay que darle el benzoato de sodio y hay que darle el fenilacetato o fenilbutirato. ¿Por qué? Porque por esta parte química de medicamentos vamos a eliminar 3 moléculas de ion amonio. Entonces, por ejemplo, y se acuerda que les dimos suplementación de glicina, esa es la razón por la que hay que darle glicina. Nosotros tenemos mucha glicina y está muy bien, pero como le estamos dando el tratamiento, entonces hay que darle suplementación de glicina, porque la glicina se pega con el benzoato, ¿cierto? Y se elimina en forma se vuelve en hipurato y benzoacilglicina. Ahí se eliminó un ion amonio. Pero por otro lado tenemos la glutamina. La glutamina es un aminoácido de 5 carbonos y tiene 2 aminoácidos. Entonces, cuando yo le doy el fenilbutirato o fenilacetato, ¿cierto? Se va a eliminar en forma de fenilacetato glutamina. Entonces ahí estoy eliminando otros 2, o sea que son 3. Por esa razón, lo más conveniente es dar los 2 medicamentos. ¿Cuál es el problema del fenilbutirato y acetato? Que tiene muy mal palataje y da muy mal olor. Pero ahí lo importante es la vida y dejar que nuestro pequeño pues no tenga un daño irreversible. Bien. Obviamente este tratamiento no solamente se da en la urgencia, sino que es un tratamiento crónico. ¿Listo? Bueno, y están pues los suplementos, ya lo habíamos visto. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto que es la detoxificación, la terapia de detoxificación. Es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Lo que pasa es que lo pongo en la mitad porque acuérdense que lo teníamos que hacer con el otro punto, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo desintoxificamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya vimos que pues hay que ver en cada enfermedad cuál es el metabolito tóxico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la hiperglicinemia no cetóxica. Entonces, aquí se da, fíjese que en lo que acabamos de ver es para eliminar en el ciclo de la urea, es para eliminar el ion amonio. Pero ese benzoato de sodio necesita la glicina para secar ese ion amonio. En este caso es para como es la hiperglicinemia, o sea, aumento de glicina en sangre. Entonces el benzoato de sodio va a usar esa glicina para hacer su metabolismo
Ya vimos que sale como benzoilglicina, entonces por esa razón se da el benzoato de sodio. Bien, tenemos entonces pues otros, ¿cierto? Que nos van a ayudar a desintoxicar, por ejemplo, el ácido isovalérico, como la glicina y carnitina, o el propiónico, o el succinilsuccinato, que este es el ejemplo que ya voy a mostrar, en la tirosinemia tipo 1, que es la succinilacetona. En este caso hablamos de la nitisinona o NTBC, que es nitisinona. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos entonces un problema con el metabolismo de la fenilalanina. Es decir, la fenilalanina ya vimos que es un aminoácido esencial. Lo necesitamos consumir de la dieta. Y por esta vía hay varias enfermedades. Está la fenilcetonuria, están 3 tirosinemias y está la alcaptonuria. Pero en este caso estamos hablando de la tirosinemia tipo 1, que es la deficiencia de de fumaril acetoacetato hidrolasa. Está deficiente. Entonces se acumula acá. ¿Qué pasa? Cuando se interrumpe la vía aquí, se acumulan todos estos compuestos. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que se acumula el ácido maleil acetoacético. Entonces, en el hígado, este ácido se convierte en ácido succinil acetoacético. ¿Y qué problema tiene? Tiene el problema que va a producir succinilacetona. Estos dos compuestos son supremamente hepatotóxicos. Producen hepatocarcinoma. Por eso la tirosinemia tipo 1 también se llama hepatorrenal. Y no solamente daña el hígado, sino que daña el riñón. Y eso que solo el 29% de los pacientes que se les hace este tratamiento con nitisinona salen adelante. Por eso también hay que hacer la restricción dietaria. Entonces, ¿qué es lo que se da? Se da la nitisinona. ¿Qué hace la nitisinona? Va a inhibir este paso acá, es decir, la conversión de ácido fosfohidroxifenilpirúvico en ácido homogentísico. Entonces, como se interrumpe la vía acá, no se va a producir este ácido metilmalónico, que es el que finalmente nos va a dar la succinilacetona. Entonces, eso pues va a evitar el daño. Mírelo acá. Aquí está el claro ejemplo de niños que cuando nacen, ¿cierto? No importa cuál sea el resultado final, pero que son niños que se les detecta su tirosinemia, ¿cierto? Y entonces se les da la nitisinona o NTCB y pues salen adelante y pueden ser personas felices, profesionales y no con un daño. La mayoría de estos pacientes, como les digo, se mueren en la niñez, el 29%. Por eso también una de las terapias es el trasplante hepático, pero ya sabemos pues toda la problemática que tiene el trasplante. Entonces, pero además de eso, pues no se ha visto que produzca efectos secundarios y de todas maneras esta enfermedad es tan devastadora, ¿cierto? Que mejora la calidad de vida, pero pues no se ha visto que totalmente prevenga el desarrollo del hepatocarcinoma. Bueno, también es muy costosa, es supremamente costosa. Nosotros la tenemos en nuestro medio. Pero además de ese tratamiento, hay que hacer el tratamiento con la restricción dietaria de tanto fenilalanina como tirosina
existen pues fórmulas para esto. Bien, vamos a pasar a otro tipo de deficiencias que simplemente es la restricción del alimento. Es el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿cierto? Esta enzima tiene que ver, es una enzima de la vía de las pentosas, pero esta enzima tiene varios fenotipos. Es decir, hay un fenotipo en el que el paciente sufre la enfermedad, ¿cierto? Y eso produce una anemia hemolítica no esferocítica hereditaria, pero además, hay unos fenotipos que se llaman el favismo. El favismo es que cuando, que generalmente es porque son o heterocigotos, ¿cierto? Es decir, que la variante genética es diferente del papá y de la mamá, la que se heredó, o que no, que simplemente va a activarse la enfermedad cuando se come las habas, por eso se llama favismo. Resulta que las habas, en algunos leguminosas, como las habas, está este producto en alta concentración que son los favoides. Pero también hay algunos medicamentos, algunos antibióticos que producen que este fenotipo se exprese. Entonces, por esa razón hay que hacer la restricción de los alimentos, pero además tener en cuenta aquellos medicamentos que pueden exacerbar la enfermedad. Y además de eso, entonces hay que dar suplementos vitamínicos, hay que dar suplementos y vitaminas y antioxidantes porque esta enzima, recuerden que tienen que ver con la producción o con el metabolismo del glutatión. Entonces, si está defectuosa, ¿cierto? Puede ser que no se produzca adecuadamente la coenzima reductora, el NADPH, que necesita el glutatión para su funcionamiento antioxidante. Entonces, por eso hay que darle otros antioxidantes. Tenemos otro tipo de enfermedades como algunas glucogenosis, ¿cierto? Por ejemplo, aquí es una deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, ¿cierto? Donde pues el niño obviamente va a tener una hepatomegalia prominente y que esa hepatomegalia pues si no se maneja puede llegar a ser letal, pero además porque ellos van a tener unos picos de hipoglicemia, sobre todo cuando el niño está durmiendo o cuando se pasan de ese ayuno temprano. Por esa razón, la terapia, como es en este caso, este es el niño, mírenlo bebecito y mírenlo ya aquí grande, ¿cierto? Este niño, entonces, además de su restricción calórica, ¿cierto? Dietas bajas en grasas, bajas en proteínas para no estimular porque son enfermedades hepáticas, ¿cierto? De expresión hepática. Y además de eso, la administración de la fécula de maíz o almidón crudo, ¿cierto? Que lo que hace es mantener la concentración de glucosa en sangre para que no haga picos de hipoglicemia. Estos pacientes, pues, también desarrollan dislipidemia y hiperuremicemia, por lo cual tienen que tener medicamento. Hasta el momento no hay una cura específica, un tratamiento específico para esto, por lo tanto, la recomendación son los trasplantes hepáticos. Bien, veamos entonces ahora otro ejemplo como es la homocisteinuria. La homocisteinuria, entonces ya vimos que era una deficiencia de cistationina beta sintasa. Entonces, aquí no existe ninguna ni terapia de reemplazo enzimático, no hay ninguna terapia. Lo único que hay es la restricción dietaria y la administración de estos suplementos.
De hecho, la enzima necesita piridoxalfosfato, por eso hay unos que son respondedores a la vitamina B6, pero en el caso nuestro, entonces lo que se da es la vitamina a todos los pacientes. Pero además de eso, como la vía que está involucrada es de la metionina, y dentro de la metionina vemos que está el ciclo de metionina homocisteína, por eso se les da vitamina B12 y ácido fólico. Se les da betaína, no se ha visto que mejora, pero pues no se sabe claramente cuál es el mecanismo. Bien, tenemos otro gran grupo de terapias. Son terapias que son muy costosas, algunas de ellas todavía no están implementadas. Entonces tenemos la terapia de reemplazo enzimático, que son enzimas de DNA recombinante, están en diferentes gamas, ¿cierto? Ahorita vemos algunos ejemplos. Funcionan muy bien. ¿Qué limitaciones tienen? Las desventajas es que son vitalicios, son muy costosos, hay que colocarlos cada 10, cada 15, dependiendo del medicamento. Algunos tienen efectos secundarios, pero mal que bien mejoran la calidad de vida del paciente, ¿cierto? Un tratamiento de reemplazo enzimático cuesta más o menos entre 700 y 800.000 dólares anuales vitalicios, para que se vayan dando cuenta por qué estas enfermedades son huérfanas y por qué son tan costosas. Tenemos también el trasplante de médula ósea. Algunas de nuestras enfermedades, vamos a ver si este semestre traemos a clase al doctor BT, que tiene adenoleucodistrofia. A él le acaban de hacer su trasplante de médula ósea. Hasta el momento parece que va muy bien. Hay algunas de esas enfermedades que han funcionado muy bien con el trasplante de médula ósea. También está la terapia dentro de los trasplantes, también está las terapias celulares con células madre o terapia celular. En errores innatos del metabolismo todavía no hay pues como publicaciones con ellos, pero pues sí tengo el testimonio de algunas personas que han mejorado con estas terapias, pues, pero hasta que no hayan estudios científicos pues es difícil ponerlos claramente. La terapia génica igualmente, la terapia génica no ha sido muy exitosa, todavía se sigue intentando en estos momentos. Por ejemplo, en la enfermedad de San Filipo o la mucopolisacaridosis tipo 3, ¿cierto? Se están haciendo, o en Niemann-Pick, se han hecho experimentos y a veces con terapia génica. Tenemos lo de inhibición del sustrato. Esa inhibición del sustrato, pues, sobre todo ahí tienen que ver, hay de varios tipos para la inhibición del sustrato, y entre ellas ahí están las terapias que tienen que ver con el RNA de interferencia pequeño o de la generación de RNA. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una esfingolipidosis, la vamos a ver acá. Está dentro de los glucocerebrósidos, enfermedades de los glucocerebrósidos. Esta enfermedad tiene una deficiencia en una glucocerebrosidasa ácida o glucocerebrosidasa, y tenemos entonces la terapia de reemplazo enzimático. Las dos más conocidas son la imiglucerasa y la alglucerasa, pero esta es del tipo de enfermedades que tienen varias ofertas en el mercado. Es decir, la mayoría de terapias de
reemplazo enzimático, me dan un momentico, que tengo que... Germancito, estoy en clase, pero a las 5 tenemos la reunión. Entonces, no sé qué pasa, ahorita reviso, pero estoy justamente en estos momentos en clase, entonces ahorita miro. Bueno, pero sí va a haber la reunión a las 5. Bueno, un abrazo, chao. Disculpen ustedes. Bueno, entonces, el ejemplo es en la enfermedad. Bueno, entonces les estaba diciendo que en la enfermedad de Gaucher hay muchas alternativas terapéuticas específicas, ¿cierto? Pero la mayoría de reemplazos enzimáticos solamente hay una. Y no solo en reemplazo enzimático, sino en los tratamientos que son específicos, existe uno o dos y no existe más. La excepción es, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher. Miren acá, tenemos entonces la imiglucerasa. Aquí pues ustedes pueden leer, en sus casas leen las ventajas y desventajas, ¿cierto? Está la belaglucerasa alfa, ¿cierto? Tenemos entonces la taliglucerasa, tenemos el miglustat, tenemos el liglustat. Fíjense que son varias las ofertas de reemplazo enzimático. Bueno, ya con respecto a reemplazo enzimático tenemos, por ejemplo, en las mucopolisacaridosis, que, bueno, hay unas, por ejemplo, en la 1 hay uno, o sea, la Hurler-Shire y Shire, ¿cierto? Tenemos la de Hunter, o por ejemplo en San Filipo, o en Morquio, que hay A, B, C, ¿cierto? Entonces son, pero están la MPS 1, 2, 3, 4, 6 y 7, ¿cierto? En casi todas ellas, por ejemplo, todavía no tenemos para la MP3 ni MP7, mucopolisacaridosis, ¿no? Pero cada una de ellas tiene una oferta, ¿cierto? Tenemos entonces para MPC1, ¿cierto? MP2, incluso en MP2, bueno, en las diferentes, a veces hay una o dos ofertas de diferentes laboratorios. Bien. Bueno, y otra cosa es que a veces ese enzima de reemplazo enzimático, o sea, es para uno de los tipos, por ejemplo en la 4, ¿cierto? No es para todos los morquios. Aquí vemos entonces, ¿cierto? Estos niños. Aquí, ¿por qué traigo esta diapositiva? Es porque la terapia de reemplazo enzimático, por eso es tan importante el diagnóstico y tratamiento lo más oportunamente posible. Porque una vez estos niños hayan desarrollado este fenotipo, ¿cierto? Por ejemplo, el dismorfismo, porque esta es de las enfermedades que tienen dismorfismos. Entonces ya, por ejemplo, si ya tienen su manito en garra, o como vemos esta fascie tosca acá, estos pómulos salientes, ¿cierto? La terapia de reemplazo enzimático no va a revertir lo que ya ha hecho la enfermedad. Lo que va a prevenir es que siga el progreso de la enfermedad, sea más fuerte la aparición de las manifestaciones clínicas. Aquí vemos un ejemplo, me gusta mucho presentarlo, porque esta fue una niña que fue diagnosticada tempranamente con MPS1, o sea, Hurler, ¿cierto? Y rápidamente se le comenzó a los 15 meses la terapia de reemplazo enzimático, y mírenla, a los 5 años la niña está perfectamente bien, está sana, no desarrolló las manifestaciones dismórficas gracias a que empezó oportunamente y se le hizo todo el seguimiento a la terapia. Tenemos otras terapias como por ejemplo la enfermedad de Pompe, que es una glucogenosis tipo 1, ¿cierto? Tipo 2, que
tenemos una presentación, ¿cierto? Que es la presentación infantil y la presentación del adulto. En la presentación infantil es mucho más agresiva y si no se pone y se diagnostica adecuadamente la terapia, generalmente estos niños mueren antes de los 2 meses, ¿cierto? Y tienen tienen unas o sea, quedan con respiración asistidas, quedan cuadraplégicos, etcétera. Hay algunos como el Hurler-Schall, perdón, la del adulto, ¿cierto? Donde no es tan devastadora, pero no tienen buena calidad de vida. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico para darlo más tempranamente para llegar a que estos pacientes estén bien. Otro tipo que quiero mostrar aquí, otro ejemplo que tiene que ver con los tratamientos es la enfermedad de Fabry, que es una deficiencia de alfa-galactosidasa A. Esta enfermedad es una enfermedad que es ligada al cromosoma X. Entonces, antes se pensaba que solo los hombres la padecían y las mujeres lo portaban. No, ya sabemos que los hombres tienen la presentación más agresiva de la enfermedad, pero que las mujeres pueden tener una forma atenuada de la enfermedad, lo que puede llevar a una degeneración, porque estas enfermedades se vuelven multisistémicas y son pacientes que de no ser detectados y diagnosticados se convierten en futuros candidatos a diálisis o a trasplante renal. O pueden incluso afectarse, por ejemplo, la visión o problemas cardíacos, ¿cierto? Del sistema cardiovascular. Por esa razón es importante hacer el diagnóstico. En el caso en Colombia, para poder dar el tratamiento, no sé en los otros protocolos en el exterior, eso cambia mucho, pero aquí para poderlo dar tienen que tener el genotipo y la deficiencia de la actividad enzimática. Entonces, en este caso, en Fabry tenemos 2 presentaciones, incluso 3 ya. Tenemos la de Takeda, ¿cierto? Tenemos la de Sanofi o Genzyme y tenemos la de Chiesi, ¿cierto? Que pronto lo vamos a tener acá. Bueno, existen otros tratamientos como en las porfirias hepáticas agudas, ¿cierto? Donde el tratamiento es un tratamiento donde estos 4 puntos hay que tenerlos en cuenta. Entonces está desde una glucosa intravenosa, que realmente tendría que ser entre 400 y 500 gramos de destroza o de glucosa día, ¿cierto? En bolos entre 30 y 50% por catéter central, monitoreando que los picos de hiperglicemia y de ser así manejarlos con metformina o con insulina. Pero además, ¿se acuerdan como habíamos visto al principio de la clase? El tratamiento específico que hay es grupo hemo, porque en la vía de la síntesis del grupo hemo, el hemo hace un feedback en la vía. Entonces, si hay hemo, se para la vía, se enlentece. Por eso la hematina es grupo hemo sacado de glóbulos rojos. Pero además de eso, muchas de las manifestaciones se deben al desbalance electrolítico que produce la enfermedad. Las porfirias es un grupo de enfermedades que tienen que ver con la síntesis del grupo hemo, las hepáticas agudas. Entonces, hay que ajustar ese desbalance electrolítico con terapia de fluidos, porque o si no, así se pongan estos dos, no va a funcionar. Y la enfermedad, para que se presenten las crisis agudas, se necesitan 2 factores, el precipitante y el genético. Entonces, si ese factor precipitante tenemos que quitarlo para que no se dé la crisis aguda. Aquí está en todos los tratamientos. Actualmente tenemos solamente, en el mundo está el normosano arginato de mina, que es el que colocan en Europa, y está la hematina. Esta es la que se utiliza en Colombia, el panematin.
Cada frasco de estos vale más o menos 28 millones de pesos y les colocan más o menos 4 en cada tratamiento, en cada crisis aguda. Pero este es de las enfermedades que tienen, por ejemplo, también ofertas de tratamiento por las nuevas tecnologías de RNA de interferencia pequeño. En nuestro país tenemos el Givlari o Givosiran. Hay 2 pacientes que tienen este tratamiento. Es un tratamiento que hay que ponerlo vitalicio. Cada mes le tienen que poner su tratamiento. Cada tratamiento vale 200 millones de pesos. Este tratamiento disminuye en un 70% las crisis agudas y reduce en un 70% la aplicación de mina. Es decir, no es al 100%. De todas maneras, es posible que haya que ponerle en un 30% la mina. Hay otras que todavía no han salido al mercado, no han sido avaladas, que tienen que ver con nanotecnología y son la creación de liposomas que contienen el RNA mensajero de la enzima en cuestión. En este caso es la porfobilinógeno desaminasa que sirve para la porfiria intermitente aguda. Esta es específica, entonces esto previene que se acumule el ALA-IPBG, o sea, el ácido aminoleulínico y el porfobilinógeno, que son los que producen las manifestaciones clínicas. En el caso del Givlari, lo que hace es que hay una disminución en la producción de la ALA-sintasa 1, de la expresión de la ALA-S1, o sea, ácido aminoleulínico sintasa 1, y se disminuye el ALA y el PBG. Bien, aquí pues vemos la explicación. Mire que ese tratamiento, a pesar de que es con el hemo, ya vimos, es decir, lo que es específico de la enfermedad, pero también hay otros aspectos que no son, son tratamientos que no son específicos, o sea que para el dolor o para las alteraciones psiquiátricas o por la taquicardia, la terapia de fluidos, como vimos, etcétera. Y los factores precipitantes, o sea, usted tiene que quitar en sus pacientes unos factores que así lee los tratamientos que son específicos en la enfermedad, sino para los factores precipitantes va a seguir la crisis. Y esos factores precipitantes tienen que ver con los inductores de la familia de los citocromos P450. Entonces están los medicamentos, algunos alimentos, por ejemplo el ayuno es un factor precipitante porque hace que se exprese la ALA-S1, ¿cierto? Y aquí es muy importante tener en cuenta que hay muchos medicamentos, la mayoría de medicamentos son porfirinogénicos, por eso siempre a los pacientes hay que mirar que en las bases de datos, en este caso es drugsporfiria.com o NAPOS o la norteamericana, para ver si el medicamento es porfirinogénico. Y lo otro es que lo crónico, ¿cierto? Que es la prevención del ataque agudo. Por eso, por ejemplo, las porfirias hepáticas agudas se pueden designar como enfermedades benignas, porque si usted quita los factores precipitantes y el paciente se caracteriza y mira cuáles son sus factores precipitantes, entonces va a poder prevenir la enfermedad. Por eso es muy importante que ellos tengan una dieta balanceada entre el 60 y 70%, que tengan su distintivo y la lista de drogas que generalmente hoy en día las llevan con un código de barras o un brazalete. Bueno, hay una serie de ofertas. Bueno, en conclusión, queridos estudiantes, como vimos con estas 2 clases, el tratamiento integral es muy importante, ¿cierto? Y eso va a ser después de una adecuada caracterización de la enfermedad. ¿Y qué se necesita para la caracterización de los errores innatos del metabolismo? La caracterización clínica, bioquímica y genética. Bueno, chicos, hemos terminado. No sé si tienen algunas dudas, preguntas. Bueno, creo que todo está como muy bien, ¿cierto? Bueno, chicos. Hasta luego, profe. Bueno, chao, que estén bien.